hermanos, y le decía a los hermanos que a veces uno ahí lo tengo. De hecho, es extraño que cuando nosotros veníamos con mi esposa, Daniel, en ese tiempo visitamos a Mercedes, que se reunía en ese tiempo acá, y entonces conocimos por medio del hermano Carlos Inglés, hermano Cruz, y siempre tenía un dicho, tristeza decía sobre tristeza en ese momento, ¿cómo está, hermano? Tristeza sobre tristeza, y ese era el saludo, y así pues él me invitaba a una clase, y luego fuimos a Kentucky, y siempre, cada vez que venía el hermano, y estábamos dando una clase. Entonces, siempre ha sido generoso el hermano en invitarnos y compartir con ustedes la palabra de bendición. La Biblia, hermano, siempre tiene una conexión que no es tan aparente. Y a veces tiene que ver porque nosotros no tenemos esa conexión precisamente porque no pensamos como ellos, no hablamos como ellos, ni tenemos la cultura que tienen ellos. Nosotros leemos la Biblia desde una óptica occidental del siglo XXI, pero la Biblia es un libro antiguo, con códigos morales, culturales y religiosos que no se parecen en nada a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, en la Biblia hay un montón de conexiones que apenas nosotros profundizamos, nos damos cuenta de la importancia que tienen un libro con el otro. Y quiero que esta clase sea participativa, se puede, ¿verdad? Así que el que conteste más preguntas, al final tiene invitado una carne asada. Lo único es que tiene que contestar al menos 100 preguntas. A ver, ¿cuáles son los profetas del exilio que estaban sirviendo en el momento del exilio? Daniel es uno. ¿Qué otro? ¿Qué otro profeta? ¿Quién más? Jeremías, y el otro es Ezequiel. Pero ambos están sirviendo en diferentes territorios. Jeremías sirve en Jerusalén, es decir, con el pueblo que quedó, porque fueron llevados al cautiverio precisamente por el rey del que vamos a hablar en esta noche. ¿Quién fue llevado en el cautiverio a Babilonia? Pues Daniel y Ezequiel. Pero ¿por qué dos profetas allá en Babilonia? Y diferentes. Bueno, es que Daniel sirve en el palacio del rey, está en las élites, está en la clase política y poderosa del país. Entonces Daniel no es cualquier profeta. Daniel es avanzado, tiene mucho conocimiento, es muy joven y también es ferozmente leal a Dios. Sirvió muchísimos años Daniel. En ese mismo tiempo, Ezequiel está sirviendo, pero con el pueblo. Es decir, cerca del río, con los pobladores que fueron llevados. Es decir, con la cantidad de gente, casi unos 50,000 personas se calculan fueron llevados al cautiverio. Y se llevaron lo mejor, una fuga de cerebros. Muy parecido a lo que hacen las visas H1 que en Estados Unidos. Vente para acá, consigue un trabajo y se traen lo mejor del mundo. Así hicieron los babilónicos. Se llevaron a lo mejor y estaban sirviendo ellos. Cada uno de ellos con su forma, con su estilo. Ezequiel, de hecho, le dice el Señor que le da un rostro duro. Al punto que cuando muere su esposa, el Señor le da un mandamiento extraño, que no llore. Que no llore por su esposa. Dice Ezequiel, en la mañana prediqué como lo hacía todos los días y en la noche, en la tarde, mi mujer murió y la enterré. Así de dura y caótica es la vida. Pero antes del exilio también había otros profetas y uno de ellos es Habacuc. Habacuc está confundido con Dios porque ve la maldad sobre la tierra, ve que el pueblo no se está portando bien, que está viviendo en idolatrías, no está practicando el jubileo, no están devolviendo las tierras. Recuerden que el sistema económico de Israel es: si usted me prestaba dinero a mí, a los 7 años, si no le pagaba, como hace aquí igualito lo que hace aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el sistema de buró de crédito? Que se lo quitan el crédito. TransUnion, a los 7 años, se tiene un foreclosure, se lo quitan. O tiene un repo que le dice: quitaron el carro, o no pagó algo. Se supone que se debe borrar del crédito. Muchas veces queda ahí. Pero 7 años, entonces como que prácticamente, si ya 7 años ya es incobrable esa deuda. A veces 5 años dependiendo. Entonces a los 7 años era el sabático
y se perdonaban muchas deudas. Sin embargo, cuando era una compra grande como de tierra, hasta los 50 años se celebraba el año del jubileo. Entonces en ese tiempo no estaban devolviendo la tierra, se estaban quedando con ella, y esto era grave, porque para los judíos la tierra estaba relacionada con la familia. ¿Recuerdan Nabot, la viña de Nabot? Que él la quería y decía, ¿cómo te va a vender la tierra de mis papás? Y entonces cuando no pudo, pues comprarla o venderla o forzarlo, lo terminaron matando. Entonces esto era grave la idolatría rampante en los lugares altos. Pero Habacuc le dice a Dios, Señor, capítulo 1, verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? No sé si ustedes se han sentido alguna vez así, en alguna situación desesperante. Señor, oro y estoy peor. Estoy enfermo, en una tragedia, en una dificultad. No responde nunca, pero el malo, el sinvergüenza, el perverso, ¿cómo le va, hermano? Le va calidad. En el trabajo, el más tramposo, es el que le da la promoción. El que llega tarde, el que hace trucos, el lambón, le decimos en mi país, el que anda con el jefe ahí, mira aquel de chismoso, ¿verdad? Ese es el que le va bien, hermano. Y el cristiano que es honesto, el que le dicen, lo regaño, lo hacen trabajar de más, y uno dice, pues, ¿para qué portarse bien? Habacuc tiene esta reflexión, ¿por qué? Porque el Señor le hace la pregunta, tanta maldad y tú no haces nada. Y le dice el Señor en el capítulo 2, bueno, vienen los babilónicos, viene Nabopolassar, viene Nabucodonosor. Y cuando Habacuc ve el terror del juicio de Dios, dice, se te está pasando la mano. Porque en lugar de reprender al pueblo con alguien bueno, traes a alguien peor. Imagínense que Dios utilice a un inconverso pagano para disciplinar a su pueblo. Es lo que estaba haciendo el Señor. Entonces Habacuc se queda sorprendido y después le dice, Señor, mira, también para los caldeos hay un juicio. También para los babilónicos, que son los mismos, hay un juicio. Y cuando Habacuc comprende que la justicia de Dios no necesariamente es al mismo tiempo, sino que a su tiempo recibe el malo, su disciplina y su castigo, dice, aunque no haya viñedos, aunque no haya ovejas en la majada, con todo, dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Comprende que el juicio de Dios puede que para nosotros tarde, pero llega. Lo mismo que uno se pregunta con el diablo, ¿hasta cuándo, Señor? Y anda haciendo desastre en la humanidad. Y dice el Señor que en el día del juicio serán lanzados al lago de fuego y azufre Satanás y sus ángeles. Pero mientras tanto, hermano, ¿cómo lo lleva? Vea. Como león rugiente buscando a quien devorar. Y uno se queda en esa frustración de Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? En la historia de Daniel, estos muchachos son llevados junto con los otros tres, 16, 17, 15 años, con la firme intención de hacer lo que hace el mundo con nuestros jóvenes, quitarle su identidad. Les cambiaron el nombre, los alejaron de sus padres, porque se los llevaron, los alejaron de su cultura, de su tradición, de sus comidas, al punto que le dijeron, tienes que comer la ración del rey. Y según la ley de Levíticos, no se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos o ciertos animales. Imagínense que de repente le decían a Daniel y a su compañero, aquí hay un buen chicharrón, nosotros no lo comemos sin problema, porque el Señor le dijo a Pedro, mata y come, porque de lo que Dios santificó no le llame tu común. Pero en ese tiempo Daniel querían cambiar su identidad al punto de que come lo que sea. No, dice Daniel. Y los muchachos, no solo eso, sino que le cambian el nombre y en el caso de sobre todo Daniel, muy seguramente era eunuco, según la tradición rabínica era eunuco, porque estaba bajo la supervisión de los jefes de los eunucos. Porque si él iba a estar en el palacio, donde estaba el harén del rey, las doncellas, jamás un rey se iba a arriesgar a que una de sus reinas se mezclara con uno de sus súbditos. Entonces hasta le estaban quitando, hermanos, la posibilidad de ser un papá. Algo que para un judío era importantísimo. Pero aún así Daniel mantenía su lealtad monolítica a Dios.
Dios justo permite que un rey como Nabucodonosor le haga esto a sus hijos, hermano? ¿Cómo es posible un gobernante le haga esto al pueblo de Dios? Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la maldad? Y Dios nos ve y no hace nada. Nos persiguen y no hace nada. Y esa puede ser la sensación que uno se lleva. Sin embargo, como Dios es soberano y Dios es el que gobierna, Él a su tiempo empieza a darle a cada uno la retribución de vida a su extravío. Y esto es la historia de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Todo empezó con su padre Nabucodonosor en el 666. Empezaron las incursiones del gran imperio babilónico de lo que hoy es Irak. Entraban, pero no habían destruido la ciudad de Jerusalén, sino que incursionaban. Pero Dios ya le había dicho al pueblo: cuando ustedes se alejen de mi pacto, serán llevados cautivos a una tierra extranjera. Cuando Dios hace un juicio, hermanos, nos ha advertido ¿cuántas veces creen ustedes? Una vez, 2, 3, 4, 5, 6, montón. El día que ustedes se olviden de mí y de mi pacto, ustedes han perdido el derecho de poseer la tierra. Hermanos, nosotros vamos a la tierra prometida que es que el cielo. Sed santos porque yo soy santo. Si ustedes no cuidan su salvación con temor y temblor, dice el Señor, al día de mañana va a ir para el cielo. Ajá. Porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno y sea malo, porque Dios ama y azota a todo el que recibe por hijo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hay una introducción como cuando ustedes ven una historia que empieza con el final. ¿Se han visto esa película? Empieza el final de la película. Es decir, Nabucodonosor está cayendo en sí de lo que ha hecho. Empieza a glorificar a Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora entiende lo que Dios ha hecho conmigo. Pero ¿qué ocurría en el mundo de Nabucodonosor? Era un mundo enoteísta, politeísta, más nunca monoteísta. El enoteísmo es creer que hay muchos dioses, pero que uno es el más importante. Para los babilónicos, Marduk. Técnicamente más un politeísmo. Entonces, bueno, una cosa es Jehová, pero también está Marduk. Y pensaban que los dioses eran territoriales, que Dios gobernaba aquí en Israel. De hecho, la viuda de Sarepta le dice al profeta: vive Jehová tu Dios. No es el mío, es el tuyo. Pero aquí reconoce Nabucodonosor que él está en las manos del Dios Altísimo, cuyo reino es sempiterno. Vi un sueño y me espantó. Tendido en la cama, imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Hasta cuándo? Miren cómo el Señor ha utilizado a su hijo, su profeta, el que ha sufrido, el que ha sido cambiado, el que ha sido movido, el que le han presionado. Ahora es el instrumento que declara el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. Y aún así lo hace con un respeto absoluto. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Otra vez, se lo habían cambiado, hermano. Se lo habían cambiado. Y aquí en Estados Unidos no le cambian el nombre, ¿sí o no? Si uno se llama Juan, ¿cómo le dicen? John. Pero por lo menos se parece, hermano. A Claudia le dicen Gloria. No le dicen Claudia, le dicen Gloria. Y así, ¿verdad? Pero a este le cambiaron totalmente. Belsasar, el nombre de mi Dios. Oiga bien. O sea que todavía, después de todo, es Jehová Dios y también Marduk y todos sus dioses. Belsasar, jefe de los magos. Y ahí vemos son las conexiones que son importantes. ¿Jefe de quién, hermano? De los magos. Irak o Babilonia está al este
o al oeste de Jerusalén? ¿Al oriente o al occidente? A ver, ¿qué pasó? ¿Y la carne asada? Al oriente. Los magos llegaron ¿de dónde? De oriente. Vimos quién les enseñó a esos magos de generación en generación que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Si ven las conexiones. Era el jefe de los magos. Y como jefe de los magos utilizó su cautiverio para hablar de Dios. Hablar de Cristo, del nacimiento del Mesías. Y ese reino no será dado a otros. 2:44 de Daniel. Dice que una pequeña piedra no cortada con mano humana llegó a ser un monte que llenó toda la tierra y nosotros lo conocemos como la iglesia. ¿Quién era el jefe de los magos? Daniel. ¿Qué significa mago en la Biblia? El que hace como nosotros las cartas. No, un mago significaba un sabio. Era el jefe de los sabios. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Oiga bien, politeísmo. No, había el espíritu de un solo Dios santo. Y que en ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte y su copa llenaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver a todos los confines de la tierra. Hermanos, ¿quién engrandece? Dios. Cuando David pecó, le dijo al Señor, yo te saqué, le dice, de cuidar las ovejas para que fueras el pastor de mi pueblo. Mira lo que hiciste. Y David dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. Era lo que más le preocupaba. ¿Quién lo había hecho tan grande a Nabucodonosor? Tan fuerte. Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hermano, ese es el pecado de todos nosotros. Muchas veces. Yo trabajo duro, hermano. Qué bonita es su casa. Me mato, hermano. Te matas. En lugar de decir, bendito el Señor que me dio las habilidades, me dio el conocimiento, me dio las oportunidades y hasta la suerte, hermano. Porque muchos negocios son de suerte. Es estar en el momento correcto con el dinero correcto. ¿O no es así? En pandemia, hermano, nosotros, la casa que nosotros compramos en pandemia, los dueños eran canadienses y se fueron porque se acuerdan del petróleo llegó a valer cero. Y ellos trabajaban en el petróleo. Le hicimos una oferta, no, la semana siguiente otra. En el preciso momento donde nadie quería comprar porque que si no estábamos trabajando, hermano. O es la bendición de Dios. ¿Qué tienes? Hermano, mi hijo viera que bien portado, hermano. Es que yo le he enseñado bien. De veras, ¿cuántos padres no le enseñan bien a los hijos? Así. Si los hijos tienen la voluntad de decidir a cualquier edad. ¿Cuántas veces, hermanos, hablamos como este hombre? Pero ¿quién nos ha engrandecido? Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Es decir, un imperio tan grande y tan vasto, que con su comercio, con Babilonia, con los egipcios, con el imperio asirio, era tan grande y tan vasto que obviamente todos comían de él. Vi en las visiones de mi cabeza que estaba en mi cama, y aquí un vigilante santo que descendía del cielo. ¿Quién es este vigilante santo, hermano? El mensajero del Señor. Y clamaba fuertemente, decía, si derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él, las aves de sus ramas, mas la cepa que está en sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. ¿De quién cree usted que está hablando, hermano? Del rey.
Imagínese usted contando ese sueño y Daniel se queda. Buenas y malas noticias. La buena, la mala, es que vas a ser cortado. Esa es la mala, pero la buena es que tus raíces van a vivir. Y te vas a arrepentir y vas a cambiar. Les hago una pregunta, hermano. ¿La disciplina de Dios es por amor o por enojo? ¿O por las dos cosas? Porque no tenía por qué el Señor darle chance a este rey, ¿no? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La soberanía de Dios sobre todos los reinos humanos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el cielo sobre el reino de los hombres. El orgullo del rey Nabucodonosor y el poder absoluto de Dios es la dinámica de todo eso. Vivo yo, Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla, de lo que esté en los cielos, de la tierra. Ya, yo quiero ver cuando Satanás le toque, ¿no? Porque nosotros ya nos hemos rendido al Señor, pero cuando a Satanás le toque, vivo yo, o sea, un juramento, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, por mí mismo, dice el Señor, juro que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. ¿Y quién no reconoce su grandeza? Nunca más vuelvan a predicar de este nombre, dijeron los apóstoles. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este episodio de la Biblia es un capítulo escrito como testimonio personal del rey. Yo vi, dice, yo tuve un sueño, a mí me pasó esto y se lo conté. Estamos hablando más o menos que él reinó del 606 hasta el 552 y se registra la humillación divina para con el rey. Hermano, entonces, ¿es bueno que lo humillen a uno o es malo? Vean este pasaje. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Hermano, el que anda arriba toca que lo bajen o no. Eso es bueno. O a usted le cae bien un orgulloso, un prepotente, un soberbio, que la palabra de él es su ley. A mí no me cae bien. Me imagino que ustedes tampoco. Qué feo ser uno. Pero de vez en cuando, hermano, nos salimos del huacal, hermano. Y el Señor dice, hey, bájale 2 rayitas ahí. Acuérdate de dónde te saqué. Si andaba allá con las ovejas. Y ahora te haces el grande, el importante, el imponente, el de saco. No, 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 no. Ahora no te acordás de los hermanos. Ahora entonces son los lujos. No. Ahora es tu ley, tu dicho. No, es la ley y el dicho de Dios. Y el asunto, hermano, aquí que este rey tenía muchísimas razones para ser orgulloso. Había conquistado y dominado todos los territorios. Es como cuando hablan los gobernantes como los de Rusia, Estados Unidos, vamos a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Por qué? Porque pueden. Porque Dios les permite, o hasta donde Dios les permite. El asunto es, si Dios quiere, si Él lo permite, si Él lo acepta. Hasta nosotros hacemos planes en un año, hermano, somos millonarios, le decíamos. Y uno ve un montón de videos. Y dice uno, qué barbaridad, solo a mí no me tocan esos millones. Que un año, si Dios quiere, haremos esto, traficaremos, venderemos. Si Dios quiere. No sabemos lo que sea el día de mañana, hermanos. Si vamos a estar vivos, enfermos, prosperados o en dificultades. Entonces, Nabucodonosor tenía ese problema. Su corazón de hombre se ha cambiado y se le ha dado un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Hermanos, 7 años de humillación a Nabucodonosor. Vean, aquí no ha ocurrido, le está diciendo que va a ocurrir. Entonces Daniel, verso 19, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónico casi 1 hora y sus pensamientos se turbaron y el rey habló y dijo Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hermanos, ¿qué noticia le va a dar el profeta al rey?
¿No creen ustedes que estaba en peligro la vida? ¿Cuántas veces los reyes, cuando los profetas les predicaban, no les gustaba y mátenlo? Vivo yo, Jehová, de cuya presencia estoy, él y Yahú, Jehová es Dios, que no lloverá 3 años. Hasta que yo lo diga ante el rey, hermano, acá, que había establecido a Baal como el Dios de Israel, que era el Dios de las cosechas. Un golpe duro, ¿verdad? Tu Dios de las cosechas no manda aquí, manda Jehová. Hermano, y cuando destruyó a todos los profetas de Baal y de Acera, dijo Isabel, en 24 horas, vean, te voy a arrancar la cabeza al profeta. ¿Ustedes creen, hermano, que ir a predicar a un rey así, que le faltaban 10 centavos para el dólar, era fácil? Se requería de mucho valor. Y Daniel, hermano, tiene la sabiduría de decirle, a pesar de todo, Dios te quiere. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra y fue ya hermoso, que alimentaba todo bajo los cuales se ponían de él y moraban las bestias del campo. Tú mismo, rey, eres el que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y llegó hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Crecer, hermano, sin reconocer a Dios es peligrosísimo. Y en cuanto a lo que vio mi rey, un vigilante santo que descendía y que cortaba el árbol y lo destruía. Esta es la interpretación, verso 24. Es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y como la hierba del campo. Te apacentarán como a los bueyes y como el rocío del cielo, y serás bañado 7 tiempos y pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Porque Dios quita y pone reyes. Deje de andar peleando por presidentes, candidatos, porque el que está es porque Dios quiere, aunque a usted no le guste ni a mí, y el que a veces va a poner, aunque no nos guste, hermano, Dios lo permitió. Este presidente. Oren por los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente. Daniel no fue respetuoso con el rey. No estaría de acuerdo con el que el rey hacía, pero lo respetó, hermano. Y se lo dijo en su cara. Prepárese que son 7 años lo que le vienen pierna arriba y no hay nadie que pare el designio y la sentencia de Dios. Ni tu ejército, ni tu poderío, ni tu riqueza, ni tu fama, ni tu poder político te va a librar del juicio de Dios. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesar tu pecado. Y todo dice el verso 28. Arrepiéntete, le dice, para que se prolongue, le dice Daniel. Hay chance de pronto. Hermano, nos están diciendo la palabra y a veces no hacemos caso. Nos está dando el consejo del Señor, a veces no hacemos caso. Nos está advirtiendo el Señor, porque el pecado de la soberbia es sutil, hermano. No siempre se nota. Es venenoso. Y uno de los 3 pecados capitales. De entre los líderes, el dinero, las faldas y el orgullo. Dígale para ahí. Ahí está. Tiene que cuidarse de eso usted. Pero el orgullo es sutil. Como que no se nota, pero es tan peligroso y tan grave como cualquier otro pecado. Al cabo de 12 meses, verso 29, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, hermano, ya le habían dicho. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Quién me ayuda, hermano? Verso 29 al 30. El 4:30 de Daniel. ¿Qué dice? Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Qué dice de 30? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Oiga bien, por la boca hay un dicho que muere el pez. Ay, como hablaban. Le habían dicho, hey, bájale, sé humilde, mira lo que se te viene. Estos están hablando de que el Señor va a venir y nunca viene, dijeron. Y dice Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Se lo anunció 12 meses antes. Y hermano, seamos honestos, si a uno le dicen, te quedan 12 meses de vida, ¿cómo anda uno, hermano? Ay, Dios mío. Yo ando preocupado. O que me digan, en 12 meses va para el manicomio, Luis. ¿Cómo? Llévenme ya. Hermanos, no sé si ustedes han visto ese asunto de la disforia de género ahora que está tan de moda. O se llama la famosa cuestión de la, ¿cómo que le dice? Identidad de género. Empezó de que yo soy mujer, pero me siento varón. O que yo soy varón, pero me siento mujer. Entonces, hermano, el problema es que la sociedad de 1970 cambió lo que era un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, y lo volvió como que fuera algo normal. ¿Ustedes saben qué es la anorexia? ¿Qué es la anorexia? ¿Quién me ayuda? Cuando están delgados, pero ¿cómo se ven ellos? Se ven como yo. Gordito. Usted, si una persona tiene anorexia y está bien flaquito, como que no ha comido en 2 meses, 3 meses, y cuando el médico usted le dice, sí, está gordo, o le da comida, o le trata psicológicamente, ¿qué hace usted? No coma, te vas a engordar. ¿Creen ustedes que eso es amar a esa persona? Puede decir, no, mira, necesitas tratamiento, te vas a morir si no comes. Es lo que pasa con estas disforias ahora. Así está bien, así quédate. Y si no tratamos el asunto, hermano, y si no se le ayuda a la persona, ¿cómo va a cambiar? Eso no quiere decir odiar ni juzgar, porque todos somos pecadores. Quiere decir amar, acompañar, ayudar, asistir, reconocer que todos los pecados son malos ante Dios, pero a la vez entender de que debemos hacer algo por los que están sufriendo de algún tipo de enfermedades. No sacarlos de nuestras congregaciones, sin embargo amarlos y enseñarles. Pero no, todo está bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué se sentía él? ¿Qué pensaba que él era? Una vaca, hermano. Y se le llama esto boantropía. Nada nuevo hay bajo el sol. Esto que vemos ahora ya existía en tiempos ancestrales. Y Nabucodonosor, hermano, le crece la uña. Y le creció el pelo. ¿Y para dónde lo sacaron? ¡Afuera! Eso fueron tremendo, ¿verdad? Como en vez de ayudarlo al hombre a hacer algo, una patada. Eso no estuvo bien. No era el deseo de Dios. Sin embargo, los pecados de Nabucodonosor eran graves y grandes. No es esta la Babilonia que yo construí con mi poder y para mi gloria. No se había apartado la palabra de su boca cuando tome, muchachito, para que llegue. Fuera. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves. Oiga bien, la humillación de Dios. Todo este tiempo he contenido lo que está mal en tu cabeza. Hermano, y es que también para hablar así uno debe estar un poco mal de la cabeza, ¿sí? Ahora, el problema psiquiátrico, el problema emocional, el problema psicológico, yo no soy experto en eso. Lo que sí sé es que algo no estaba funcionando bien. Así como cuando uno dice, estoy gordo y está flaco. A veces lo que nos pasa a los gorditos, sin grabar a los presentes, es que nos vemos flacos. Estoy bien, dice, bueno, puedo comer más. No, diga, hermano, no coma ya, párele. Deje el pan, deje el café.
Mas al fin del tiempo, ¿cuánto es el tiempo, hermano? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y dice algo muy hermoso. Y mi razón me fue de vuelta, caí en sí, fui sanado, fui curado de mi boantropía, de mi enfermedad, de mi disforia, de pensar de que yo era tal cosa y no lo era. ¿Cómo es posible que alguien que pensara de sí mismo con tanta grandeza terminara viviendo entre las bestias? La humillación más terrible de la vida, hermano. De ser el gran rey, el árbol frondoso, poderoso, es cortado al nivel de las bestias que sobre él, o bajo sus alas, subsistían. ¡Qué humillación tan grande! Uno de los temores que yo como predicador tengo, hermanos, son dos cosas: fallos a mi memoria y fallos a mi voz. A mi voz. Porque un profeta, un predicador, que no tenga voz, está frito, hermano. Esta es mi vida. Aquí, de aquí para arriba. De aquí para arriba. De los demás hermanos, si no pudiera hablar, hermano, yo me sentiría devastado. ¿Verdad? ¿Qué tal de que de repente algo que se me olvidó todo lo que he aprendido de la palabra? Y paso aquí, hermano, háblenos. Un accidente cardiovascular, un accidente, qué sé yo. Háblenos, varón. ¿De qué les hablo a los hermanos? Y empiezo a contar una fábula que nada tiene que ver con la Biblia. ¿Usted qué dice? No, saquen al hermano, ya no puede. Miren hasta dónde he llegado yo, hermano. Con mi poder. Miren qué predicador soy. Peligroso, ¿verdad? En lugar de ellos decir, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, no hemos sido concebidos. Dios ha sido bueno, hermano, y hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Amén. Dios me ha bendecido, hermano. Ay, hermano, estoy enfermo, pero fíjense que por la gracia de Dios. No, yo no me enfermo, soy honrable. Cuidado como hablamos. Un roble con polilla, dicen en mi pueblo, o con, ¿cómo se llama? Permitas, cuidado. ¿Sabe que me aseguraré, dice la Escritura, dice Isaías 12, me aseguraré de que mi confianza esté en el Señor, no en mi propio poder. Y dice, más al fin del tiempo, alcé mis ojos y dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? ¿Quién habla, hermano? Un pagano, pero alguien que ha reconocido que humillarse ante el Señor es bueno. Humillado fue bajo su poderosa mano, y él a su tiempo os exaltará. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Antes de la caída está la altivez de corazón. ¿Cuántos consejos del Señor, hermano? Pero a veces cuán difícil es ser humilde. Hermano, la humildad es no es cuando no podemos hacer nada. La humildad es cuando tienes todo el poder para masacrar a alguien y te detienes. La humildad es cuando tienes el poder de destruir a alguien y eres compasivo. La humildad es cuando tienes el poder económico, la influencia para destruir a alguien que te ha hecho mal y lo perdonas. Esa es humildad. Cuando Jesús estaba azotado, amarrado, uno puede decir, está destruido. Dice, si yo quisiera, llamo a una legión, a 12 legiones de ángeles. 6,000 por 12, ¿cuántos son? 72. 72,000 ángeles. Un ángel mató en una noche 185,000 hombres. ¿Se imaginan 72,000 ángeles? Acaban con todo. Teniendo él el poder, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancada su vida de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se depuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetando los padecimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un rey humilde que entró no en un caballo hermoso, blanco, sino en un burrito humilde prestado, hermanos, en señal de paz. No llegó a la tierra, a la ciudad de Jerusalén, con ejércitos para conquistarla, aplastarla por rebelde. Llegó con la mansedumbre y el amor propio del Dios Altísimo. Si Dios fue humilde, hermano, ¿cuánto más no lo seremos nosotros? Somos polvo, y en polvo te convertirás. La virtud más hermosa de la vida es la humildad. Apliquemos esta lección. Y ese hermano que ya llevamos hace tiempo, y ese familiar que ya no le dirige la palabra porque te hizo mal. Hermano, es que yo no le hice nada, ¿yo por qué me voy a humillar? De eso se trata la vida del cristiano, por lo menos. Y si no me creen, recuerden lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz como el peor de los criminales. Y no dijo nada. ¿Qué hacemos cuando nos atacan? No, hermano, usted fue el que empezó. Nos queremos defender. Deja que Dios te defienda, sea humilde, quédate callado. No porque no tengas cómo defenderte, sino porque tu defensor es Dios. ¿Cuántas veces sufrimos por eso y reaccionamos? Y olvidamos que Dios nos marcó al principio. Una vez el Señor le vino a los discípulos a lavar los pies, te voy a lavar los pies. Y dijo, Pedro, a mí, ni muerto, no van a lavar los pies jamás. ¿Por qué? Era algo humillante para su maestro. ¿A mí? No. Si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. Ah, pues váyame todo. No, le dice, solo los pies. Y le dijo el Señor, ustedes me llaman maestro. Y bien así. Ejemplo de ese dado. ¿A cuánto les cuesta a veces, hermano? Yo lo confieso, a veces me cuesta. A veces me cuesta. Pero no hay otra alternativa. Preguntas o comentarios, mis hermanos. ¿Queremos ser como Nabucodonosor o como Cristo? Él es nuestro guía. Él es nuestro ejemplo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabe que Nabucodonosor, hermano, terminó comprendiendo lo mismo? Dios es el camino, Dios es la verdad y Dios es la guía. Y yo tengo que humillarme ante Él. El imperio babilónico no cayó en tiempos de Nabucodonosor, cayó en tiempos de Belsasar. Porque Nabucodonosor reconoció, se humilló, aceptó. Es más, hasta el rey Acab, siendo tan malo, se humilló ante Dios. Ya viste a Acab, le dijo el Señor a Elías, cómo anda humillado delante de mí. Y no es difícil humillarse ante el Señor, hermano, porque Él es tan grande, tan amoroso, tan compasivo, que su humillación es una bendición. Si no hay pregunta, hermano, le agradezco su tiempo.